En esta oportunidad tendré el privilegio de compartir con ustedes un video, tal vez para algunos un poco extraño, pero hablaremos de las potestades territoriales. Es un tema apasionante al hacer un mapeo y analizar las potestades que reinan y gobiernan este sistema. Por eso, interesante, porque algunos ministros, algunas ponencias doctrinales no permiten desarrollar ese tema tan interesante. Yo mismo con mis oídos he oído de ministros que no, como dicen, no le entran, porque tal vez no lo entienden tan bien, o ellos mismos están bajo esas potestades, porque las potestades territoriales, las potestades en los continentes, en los pueblos, en las naciones, es una realidad. Cuando Pablo nos habla de este tema impresionante acerca de las potestades territoriales, dice en el capítulo 6 del verso 12 del libro de Efesios, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades y contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y contra malicias espirituales en los aires. Es decir, si vemos aquí hay 5 potestades, 5 líneas de potestades, que es precisamente las 5 líneas ministeriales satánicas, así como Efesios capítulo 4 y versículo 11, dice aquí Pablo en el capítulo 4 del libro de Efesios, verso 11, y él mismo dio ciertamente unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores para perfección de los santos. Por un lado, establece la función de los 5 ministerios Doma, el ministerio quíntuple, el ministerio que está ordenado aquí apostólicamente, pero también hacia adelante Pablo habla de las 5 potestades de Satanás. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, señor del mundo, gobernadores de las tinieblas y malicias en los aires. 5 líneas ministeriales satánicas. Así como está lo verdadero, también así está lo falso. Muy bien, en el capítulo 32 y versículo 8 del libro de Deuteronomio dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos de los hombres y fijó los límites de los pueblos según el número de Israel. Es decir, que la tierra estaba precisamente bajo esos lineamientos establecidos, porque desde un principio parece ser que Dios puso autoridades y potestades para gobernar esta tierra. Se ven potestades de los continentes ahora, potestades caídas que gobiernan, pero esas potestades eran sanas, eran buenas. Aquí lo dice en una de las versiones, la King James trata de decirnos que eran potestades, divinidades, habla de las divinidades que Dios estableció para gobernar, para tener control. A veces me da la impresión así como policías, ¿verdad? Que tenían un control sobre la tierra, un control que ellos daban informe a Dios de todo lo que pasaba en esta tierra. En el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, ahí encontramos una cosa impresionante, porque el capítulo 6 es el 7. En el capítulo 7 del libro de Deuteronomio dice, cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual dice, has de entrar para poseerla, y hubiere sobre ti, delante de ti, muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, Ebeo, Jubuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hirieres de todo, la destruirás, y no harás con ellos alianza, ni tomarás merced. Viene Dios y le pone lineamientos, le pone restricciones al pueblo de Israel, que no se contaminaran con las naciones paganas. Cuando Dios te va a introducir en la tierra prometida,
no te contaminen esas naciones, porque estas naciones estaban llenas de paganismo, llenas de misticismo, de brujería, de temor, de ira, de enojo. Esas naciones solo fluía el mal en esa naturaleza de estos enemigos. Entonces Dios dijo que cuando entre mi pueblo Israel, cuando entre mi pueblo a conquistar la tierra que les he dado, tienen que tomar dominio y sacar a los enemigos que están poseyendo la tierra. De manera entonces que el término guerra espiritual, derrumbando potestades, señores, gobernadores, arrancando semillas que el Padre no plantó, arrancando árboles que el Padre no plantó, es un tema bíblico, es un tema teológico. Tiene mucho recurso teológico para hablar de esto. Entonces, la tierra de Canaán estaba poblada por potestades, según 7:1 del libro de Deuteronomio que estamos viendo. Pero también contemplamos la potestad de Baal, una de las potestades que gobernó más fuerte y terriblemente la tierra de Canaán fue precisamente la potestad de Baal. Solo que en la potestad de Baal encontramos una ramificación del mismo espíritu inmundo, solo con diferentes áreas de trabajo y de naturaleza. Fíjense, amados, que por ejemplo encontramos un Baal Gad, que dice que significa Señor de la buena fortuna. Baal Amón, Señor de la riqueza o de la abundancia. Baal Zephón, Señor del norte. Baal, potestad o Señor. Dios de la fertilidad, cananea, cuyo culto se introdujo entre los hebreos. Baal Berit, señal del pacto. Baal Meón, señor de la vivienda. Baal Peor, dios del monte. Baal Zebú, señor de las moscas, dios de los filisteos. Baal, el sol, fundador de la tierra, protector de las riquezas de Canaán. Baal, dios del éxito y de la felicidad. Baal, dios de las montañas. Y Baal, dios de la naturaleza. Prosperidad religiosa en los lugares altos. Prosperidad agrícola. Entonces, imagínense todas esas potestades solo de Baal, que hay una ramificación tremenda de esa línea de Baal, las que gobernaban, y fueron de las que más dañó al pueblo de Israel, porque el mismo pueblo muchas veces caía bajo la influencia de esas potestades. Muy bien, potestad del hombre fuerte. La Biblia nos habla del hombre fuerte. Ahora, ¿cómo identificar al hombre fuerte? Marcos 3, 22, 27, Isaías 49, 24, 26 dice: tenemos que localizar al hombre fuerte. ¿Qué potestad gobierna en el lugar donde vivimos y donde estamos ubicados? Ver el entorno. A continuación analizaremos potestades territoriales en continentes y en ciudades. Por ejemplo, la potestad de nuestro territorio Guatemalán, significa serpiente voladora o emplomada. Así se califica el nombre de Guatemala, serpiente voladora. ¿Y a quién le estamos dando culto ahí? ¿A quién estamos honrando? A Satanás, la serpiente voladora. Luego tenemos Quetzaltenango, que significa debajo del cerro. 10 montes, influencia de los nahuales mayas. Imagine todo lo que vamos a ver en este momento, cómo nos salimos de los continentes, de las naciones, de las regiones que están muchas veces cubiertas por autoridades, potestades caídas hasta el sol del día. Entonces, interesante es que analicemos el entorno, el ambiente donde vivimos, qué influencia impera. ¿Qué potestad está gobernando el territorio o el lugar donde vivimos o donde influenciamos? Entonces aquí tenemos Quetzaltenango, que significa debajo del cerro. Vean el significado interesante. Ahora vamos a ver Momostenango. ¿Qué significa Momostenango? Significa lugar o ciudad de altares. ¿Qué fue lo que hicieron los Baales en el Antiguo Testamento? Hacer altares. Y esa influencia de los altares trajo culto a Satanás,
de tal manera que muchos hasta ofrecieron a sus hijos como un malvado Manasés, que ofrecieron a sus hijos vivos en el sacrificio. Y esto era diabólico, es una potestad infernal que vino a poseer la tierra. Entonces tenemos Chiquimula. ¿Qué significa Chiquimula? Significa Chiquimulja. Significa pájaros voladores, demonios o espíritus alados. Entonces ya le aplicamos el sentido espiritual y la influencia que trabaja en cada territorio, en cada continente, en cada pueblo, en cada aldea, en regiones muy marcadas vemos las potestades que gobiernan. Barberena significa ciudad corral de piedras, porque muchas veces está reflejando la dureza, la incredulidad de la gente, es decir, que esa influencia tiene un impacto dentro de ese territorio. Ipala significa asiento de reyes, su patrón se llama San Ildefonso. Esta es una potestad de lo que le llaman una potestad de un nahual, de un brujo. Potestades que gobiernan esas regiones. Significa asiento de reyes porque son los que tienen dominio y su patrón se llama San Ildefonso, que pues hablaremos más de esto porque pues todo tiene que ver con las potestades de las tinieblas. Jalapa significa Xalapán, significa lugar arenoso en la época prehistórica establecida por indígenas pocomanes. Xalapán, lugar arenoso, es decir, que la estabilidad emocional, la convicción, la fidelidad, la honestidad, poco se ve. Se ve una amistad, pero también tiene un precio, y es decir, que el corazón es bastante frágil, muy dócil para darle vuelta a enemigos, de amigos a enemigos. O te haces enemigos o te haces enemigos. Pero es increíble el ambiente y eso tiene que ver con la religiosidad también. Luego tenemos Coatepeque, Coltepec, que significa nido de serpientes o entre serpientes. Y cada vez que tomamos esa palabra serpientes estamos hablando de la potestad de Satanás porque es una serpiente. Panzós son lugares que conocemos territorialmente en nuestro país. Significa palo amargo en quechí, un significado de venganza. Palo amargo que refleja el ambiente donde se vive. Luego tenemos aquí Jutiapa, significa abundancia de jutes, sensualidad e incesto. Y en muchas de las regiones se ve demasiado, se marca mucho el pecado del incesto. Increíble. La relación entre primos. Wow, tremendo. Hay mucho que hablar en esto. Pero solo quiero darle un vistazo, una panorámica muy general sin detenerme ya históricamente, porque esto tendría que llevar varios videos y varios meses para hablar del trasfondo histórico, porque eso es lo interesante de todo esto. Bueno, Santa Catarina Mita significa Virgen de la Muerte o Crimen. Mita es muerte. Y la que gobierna ahí es una mujer que dicen que agarró la espada y así está la figura. Le cortó la cabeza a su padre y tiene un pie en el cuerpo de su padre. Así que Santa Catarina Mita es la Virgen de la Muerte. La Virgen de la Muerte. También tenemos Comalapa, que significa lugar de las tinieblas o la ignorancia. Lugar de las tinieblas. Y eso tiene que tener mucha influencia en el ámbito religioso y en el ámbito cultural. Zumpango significa lugar donde vayan a los muertos, puño de huesos. Eso significa una potestad de muerte. Chimaltenango significa baluarte de escudos, pelea de liderazgo. Es una batalla regional donde las potestades, si no se disciernen, la violencia impera. Todo eso. Yepocapa significa lugar donde se bañan a los muertos, una costumbre es una tradición religiosa que tiene un sentido precisamente de las tinieblas, porque imagínense, significa donde bañan a los muertos, si ya está muerto, ¿por qué bañarlos, no? Entonces, pero todo eso es una cosa interesante. Rabinal Cuyú significa monte de los muertos. Mire todo lo que tiene. Rabinal Cuyú significa monte de los muertos.
Aquí también tenemos Samayac, significa la nariz del gato negro, olfato para el mal. Hasta escuela de brujerías hay ahí también, Samayac. Y también tenemos Mazatenango, que significa tierra del venado, y su patrón San Bartolomé. Ahora, aquí hay una cosa muy linda y estas son las cosas que yo quisiera realmente tener una amplitud para tener toda una escuela, tener toda una clase y dar todo un panorama general. Significa que Mazatenango significa la tierra del venado y su patrón San Bartolomé. Ahora, ¿qué pasó en Francia el 24 de agosto de 1572? Reinaba en aquel entonces la famosa Catalina de Médicis, una reina malvada que aquella noche hubo un derramamiento de sangre y murieron más de 50.000 hombres y mujeres que habían hecho su decisión por Cristo Jesús. Entonces, esa matanza se llamó la matanza de San Bartolomé en Francia, que fue el 24 de agosto de 1572. Y esa fecha es la que se celebra la fiesta, la festividad ahí en Mazatenango, al patrón San Bartolomé. Y también en San Bartolomé Milpas Altas y otros lugares, pero la potestad de la misma. Es un hombre que lleva una espada matando a los santos, al cristianismo. Entonces, todo eso refleja una potestad que gobierna en nuestro territorio. Jilotepeque, ese es un lugar en El Salvador que significa resbalarse hasta el fondo. Es una perdición, es un vicio, es una potestad de inmoralidad, de hechicería, de brujería. Y que todo el mundo está en la derrota, en el fracaso, en la desgracia, porque ese es el ambiente que se vive bajo esa potestad, bajo ese dominio. Entonces aquí tenemos retauleur. Ahora, significa, su etimología viene de dos palabras, retal, señal en quechí, y uteu, hoyo de tierra, hoyo de tierra, que se define como señal de tierra, donde don Pedro de Alvarado hizo una señal al aire con su espada, haciendo una división entre estos dos pueblos, que hasta el sol del día es una realidad, porque nunca se han llevado en la influencia de esa palabra que quedó ahí plasmada, una palabra de maldición que hasta el sol del día. Acapulco significa potestad. Allá estuve algunos años allá donde investigué este asunto, y hay una potestad en Acapulco, significa potestad la Nereida, una mujer híbrida, mujer sirena a la que encanta a los hombres. Es terrible lo que pasa ahí en Acapulco. Guanajuato significa lugar de ranas o inmoralidad, declarado patrimonio cultural de la humanidad, aunque el mundo no lo ve así, aunque el mundo lo pinta de otra manera, pero el fondo espiritualmente tiene que ver con lugar de ranas, o que las ranas significan inmoralidad. Esas son las ranas que aparecen en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, las ranas que irán a los reyes de la tierra, que tiene que ver con la inmoralidad, el pecado de la inmoralidad. Luego, Cojutepeque, eso tiene que ver en El Salvador, porque me di la tarea en un tiempo en campo de la investigación de las potestades territoriales, y obviamente esto es larguísimo. Yo tengo todo un contenido que he hecho de estudio sobre este asunto. Y Cuyotepeque dice coyote, Tepec, cerro, Coyú, pavas, cerro de coyotes o cerro de pavas. Imagínense todo lo que esto significa. México se encuentran las 14 columnas de iniquidad. Esto es muy largo de citarlo, pero hablaré solamente, por ejemplo, las peleas de gallo, o sea, las corridas de toro. ¿Y por qué, hermano mío? Porque siempre hay derramamiento de sangre. Entonces hay un espíritu que está latente para regresar a la influencia de los sacrificios a los dioses, del culto a los dioses. Es decir, que en México hay 14 columnas de iniquidad, pero no hablaré más de eso porque es demasiado el tiempo que me llevaría. Guadalupe, Guadalupus en el latín, corriente o cueva de lobos. Guadalupus,
que significa corriente o cueva de lobos, imagínense. Luego, aquí terminamos esto porque les digo que es un poquito largo la historia, y en la historia tengo mucho que narrar en cuanto a eso, pero los dejo aquí para que veamos realmente qué es lo que está pasando en el ambiente espiritual. Ahora, después de esto podemos hablar un poquito de Babilonia, porque Babilonia tiene una influencia en el mundo terrible. La Babilonia literal que se fundó en Irak y la Babilonia espiritual que ha hecho un impacto en su cultura a este mundo. Luego vemos que esa Babilonia ha hecho tanta cosa negativa que muchas iglesias y muchos púlpitos tienen espíritu de Babilonia, espíritu babilónico. Hay confusión, hay tinieblas, demasiado, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando hacemos este mapeo o cartografía, la cartografía sería la palabra más correcta, la cartografía o un mapeo, entonces ubicamos en los continentes. Ya vimos algunas partes de Guatemala, algunas partes de México, algunas partes de El Salvador, pero salgámonos de acá y ahora nos vamos precisamente, hay una potestad que se llama Santiago. Santiago de Compostela, Santiago de Chile, Santiago de Cuba, Santiago de Atitlán, Santiago de Estados Unidos, porque es una potestad. Es una potestad que gobierna regiones. También podemos irnos al capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, donde encontramos a Gog y Magog. Aun cuando Gog y Magog aparecen ahí, finalmente en Apocalipsis también aparece otra vez Magog. Entonces aquí tenemos una cuestión literal, pero ya tenemos una cuestión espiritual. ¿Y dónde está esa potestad? Bueno, Rusia, Gog y Magog y Tubal y Jubal y todos esos términos tienen que ver en las religiones. Regiones como Rusia, regiones como Turquía, regiones como Irán, como Irak, y toda esta línea de iniquidad invaden al mundo entero. De manera, amados, que es interesante cómo hablar de las potestades que gobiernan esta tierra. ¿Y qué dice Dios de su palabra? Ah, bueno, pero es bíblico, hermano mío, lo que está hablando. Claro, lo puedo llevar al libro de los Hechos cuando Pablo derrumbó a la gran diosa Diana. Es una realidad. ¿Dónde? Era una potestad que gobernaba en Éfeso. La gran diosa Diana, que por 2 horas el pueblo de Éfeso comenzó diciendo, la gran diosa Diana, por 2 horas. Por 2 horas. ¿Dónde más podemos ver, hermano mío? Bíblicamente nos podemos ir también al libro de Daniel. Ustedes han de recordar que en el libro de Daniel encontramos que ahí hay una historia interesante, y yo con esto termino porque el tiempo se fue. Entonces aquí tenemos una cosa interesante. Porque en el capítulo precisamente del libro de Daniel, capítulo 12, ahí se recuerdan ustedes que Daniel ayunó 21 días, ¿no? Y Dios recibió su oración. Pero hubo una guerra en los aires donde hubieron algunas limitaciones. Estaba orando y confesando mi pecado. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio volando con presteza, tocó, y como a la hora del sacrificio de la tarde hízome entender y habló conmigo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres un varón de deseos. Entiende pues la palabra y la visión. Pero algo sucedió y quiso parar esa visión. Entonces resulta que, pero yo oí la voz de las palabras, oyendo la voz de las palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro y el rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó y me hizo volviese otra vez a mis rodillas. Dijo Daniel: varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré, levántate sobre tus pies. Porque, díjome Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de las palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, que es Irán,
Irán, actualmente Persia es Irán, no Irak. Irán es Persia. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé ahí con los reyes de la tierra. Entonces, hay una potestad de Dios y una potestad de las tinieblas. El príncipe de Persia y Miguel, el ángel guerrero de Dios, que hubieron batallas en el ámbito celestial. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar que ahora hay potestades en los aires? Hay potestades que gobiernan este mundo, que gobiernan las ciudades, los continentes, los pueblos, las aldeas, los caseríos, pero también muchas veces esas potestades están influenciando a la iglesia. Entonces Pablo dice que escudriñemos qué espíritu se está moviendo. ¿Qué espíritu? Que escudriñemos con presteza, con claridad, qué espíritu está gobernando. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o son falsos. ¿Y en dónde están? En la iglesia muchas veces. Como la iglesia no tiene discernimiento, está atrapada por las potestades. Y por eso venimos en el nombre de Jesús a romper las potestades del infierno. La iglesia, Sión, la iglesia santa, la iglesia pura, tiene que romper, tiene que estar en las puertas dimensionales y ver más profundamente la revelación de Dios. Porque si el mundo nos atrapa con su sistema, estamos graves. De manera, dejo aquí esta exposición. Si tú tienes una sugerencia, si tú tienes algún mensaje, qué lindo poder recibir algo de ti también. Por hoy Dios te bendiga, es una bendición seguir hablando del tema en la próxima oportunidad. Guerra espiritual, potestades territoriales, potestades que gobiernan este mundo y que muchas veces tienen una influencia dentro de la iglesia si la iglesia no tiene discernimiento, que es lo más valioso que viene a este mundo. Maestros, levántense, ministros con la palabra magisterial, doctores de la ley, maestros que van a enseñar la ley de Dios, que la van a enseñar al pueblo, porque ahora viene un gran avivamiento al mundo de maestros, maestros que aman, que enseñan la palabra, que aman la palabra para poder instruir al pueblo. Por hoy Dios les bendiga y bendiciones para todos. Hasta pronto.